Una última pregunta para ti, Miquel. Como hemos dicho al inicio, recientemente has publicado el libro A la conquista del cuerpo equivocado. Y aquí la pregunta sería, ¿es el cuerpo el que se equivoca o el equivocado es el contexto? ¿A qué contradicciones nos enfrentamos con eso y cómo podemos sobrevivir en estos contextos sin morir en el intento? Y luego un poquito si te puedes detener en lo que decía también Chris de cómo abordar la realidad de la infancia con diversidad de género. Esta cosa de si te puedes detener un poco Sí. en infancia y diversidad de género como así, pues no debería detenerme un poco. Es un tema que es complejo y hay que rehuir el titular, pero bueno, en cualquier caso, algo haremos. Mm, He pensado mucho a este libro que es reciente, bueno, ya tiene 2 años, y he pensado mucho después de publicarlo sobre las cosas que decía en él, y para empezar el título, ¿no? Que ya alguna gente me cuestionaba un poco, me preguntaba sobre él eh, antes de publicarlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que uno de los relectores del libro, a quien le estaría eternamente agradecido, es Gerard Coiplanas, un amigo y un sociólogo pues, muy interesante sobre temas de género y sexualidad. Y él me decía, pero parecería como que tú crees que existe un cuerpo en algún lugar que es mejor, ¿no? O hay una idea del cuerpo mejor, ¿no? Y es verdad que es un gran problema pensar eso, ¿no? Es decir, el cuerpo no está equivocado, pero la forma en la que nosotros pensamos nuestros cuerpos está condenada a una lectura cultural. No sé si existe en algún lugar un cuerpo que uno puede no pensar desde la cultura, ¿no? El cuerpo genuino en su estado de naturaleza, el cuerpo que siempre está bien porque forma parte de la diversidad humana, ¿no? Siempre tiene atribuciones culturales. Así que bueno, yo creo que cuando yo digo que quizás estaría bien poder reconquistar el cuerpo, estoy hablando de una idea aparentemente poco ambiciosa, que es ya solo me conformaría con que nos reconciliáramos con todas esas cosas que hemos pensado sobre nuestros cuerpos. Yo particularmente sobre el mío, durante muchos años he ido cultivando ideas nada sanas ni saludables y durante tiempo pensaba realmente que estaba mal, era una mala idea vivir en este cuerpo. Y creo que ahora me conformo con que podamos revisitar esas cosas que pensamos. Y también he pensado bastante sobre si no nos podemos eh, perdonar un poco respecto a cómo lo tratamos. Porque a veces no lo tratamos bien, pero es que tampoco es muy fácil tratarlo mejor. ¿Con esto qué quiero decir? Que a mí me parece igual de importante decir que los cuerpos no están mal como decir que a veces los vamos a cambiar para vivir mejor. Pero ¿por qué lo cambie si no está mal? Pues porque quiero vivir mejor. Y esa es una pregunta que ahora está como muy en boga, ¿no? Cuando se habla de la transexualidad, determinados feminismos dicen, pero ¿por qué la gente hace eso si al final reproduce la normativa de género? ¿Por qué la gente hace eso si al final la transexualidad es patriarcal, ¿no? Y es como, pues ¿por qué la gente hace eso? Pues porque quiere vivir mejor. Es que, y eso tiene valor. Parece que eso es como, bueno, pues vaya razón, más poco importante. No, no es poco importante. Lo que pasa que si queremos que la gente no someta su cuerpo según qué procesos, pues antes que ir a hablar con la gente que lo hace, quizá tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos queda muchísimo trabajo. Pero estas disputas que se están dando ahora en el feminismo nos obligan al movimiento trans a pensar mejor nuestros argumentos, a ir más allá, porque yo soy un gran defensor de que la transexualidad no es nada ni biológico ni innato, y que creo que tiene que ver con la cultura. Y entonces, pues la respuesta que me dan según qué personas es, pues si tiene que ver con la cultura, pues eso no es una buena idea, y entonces, ¿por qué la gente tiene que cambiar de sexo si al final no es nada de nacimiento? ¿Por qué no puede aceptarse? Pues porque para aceptarse tiene que tener modelos de referencia que sean positivos y no los tiene. Y entonces la gente encuentra en la transexualidad una posibilidad de existencia mejor que la que es la vida sin hacer una transición de género. Y esa estrategia de supervivencia es legítima, es valiosa, es importante y, bueno, no sé si responde a la mayor pureza ideológica, pero en cualquier caso responde a los ejercicios de supervivencia de la gente, que son legítimos. Creo que tenemos que pensar más sobre cómo pensar la transexualidad desde una perspectiva feminista, no para pelearnos, sino para construir marcos en los que la gente trans viva de forma más libre. Y en cuanto a la diversidad de género en la infancia, ¿qué podría decir así rápidamente sobre esos abordajes? Pues para empezar,
que requieren prudencia para seguir, que hay que acompañar a estos niños, a estas niñas, a estas personas adolescentes en este malestar. Cuando una persona dice que quiere iniciar la transición de género es porque vivir como vive hasta ahora le genera malestar y hay que acompañar esos malestares, hay que acompañar esas transiciones de género. Si es lo que esos niños o estas niñas han encontrado como itinerario para poder ser quienes son, y nos parecerá mejor o peor, pero hombre, si un niño te dice que para ser quien es necesita vivir como una niña, a ti, en un plano político, no. Pero no puedes, creo que es un ejercicio pues de supervivencia muy importante, que esta persona ha llegado a esta conclusión y eso tiene valor. Eso dice de la inteligencia de esta persona, de, bueno, este es el mundo en el que tengo que vivir. Si tengo que vivir en estos marcos, yo prefiero ser una niña. Bueno, pues bien, o sea, hay que atender eso también, ¿no? Y definitivamente creo que tenemos que pensar mucho sobre lo que está pasando en esta generación, ¿no? Donde tantas personas, por ejemplo, se identifican con lo no binario o el género fluido. Creo que hay algo que tiene que ver con cosas que van mucho más allá del género. Creo que esta generación está encontrando en la subcultura del no binarismo una manera de colocarse ante el mundo, ¿no? También. Y de lo que sí estoy convencido cada vez más, sobre todo cuando trabajo con profesionales que se dedican a acompañar estas transiciones, es que mientras estamos en una pelea en el fango, nos olvidamos de lo más importante, que es que los modelos biomédicos han pensado metodologías para acompañar estas realidades. Las han pensado, las han escrito, tienen modelos de intervención definidos. Deberíamos estar haciendo lo mismo desde el feminismo. Deberíamos estar rompiéndonos la cabeza sobre cómo se acompaña la transición de género en la infancia desde una posición feminista y no esencialista. ¿Cómo se acompañan las preguntas de transición, que no sea patologizante, que dé espacio para la duda, que permita una de transición sin convertir eso en un tabú? Y creo que tenemos que estudiar mucho más este tema, leer más a otra gente, preguntarle a la gente que está interviniendo, preguntarle a estas personas que están transitando. Yo siempre digo que yo, al menos, como veo, como interpreto lo que está pasando, necesito un tiempo para entender mejor, para intuir qué está pasando. Yo creo que esta generación de personas están desbordando lo que históricamente entendíamos como transexualidad, están proponiendo otros marcos. La transexualidad está sirviendo para otras cosas, para expresar otros malestares que no solo tienen que ver con género. Tenemos que leer lo que dicen los expertos y expertas en infancia y adolescencia. Tenemos que pensar sobre qué impacto tienen las nuevas tecnologías en la subjetividad de esta generación. Y si no lo hacemos, si solo nos quedamos en una cosa muy simplista de o haces esto o es transfobia, pues qué pobre, ¿no? Así que creo que hay que ahondar muchísimo más.